Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que las bendiciones de nuestro Creador se estén derramando abundantemente sobre cada uno de ustedes. Como siempre lo digo, para mí es un placer estar con ustedes compartiendo la palabra de nuestro Creador. En esta mañana veremos el desenlace fatal de la vida de Elí y de sus dos hijos. Dios va a cumplir su palabra y va a castigar la maldad de estos sacerdotes que en lugar de defender al pueblo, lo estaban saqueando, lo estaban destruyendo, no lo alimentaban como lo hemos visto en los capítulos anteriores. Nos dice la inspiración que el día de la retribución para Elí y su familia se aproximaba. La autoridad de Dios había sido puesta a un lado y su culto había sido descuidado y menospreciado debido a la influencia que estos sacerdotes ejercían. Por lo tanto, se había hecho necesario que él interviniera para sostener el honor de su nombre. Así que ese Dios de amor, que también ejecutó juicio, en esta historia va a cobrar venganza y va a destruir a los rebeldes. Ese es el mismo Dios de hoy, es el mismo Dios de la Biblia, y la retribución hacia el Israel espiritual se aproxima. El primer libro de Samuel, capítulo 4. Y las palabras de Samuel llegaban a todo el pueblo de Israel. En aquel tiempo, Israel estaba en guerra con los filisteos. El ejército israelita acampaba cerca de Ebenezer y los filisteos estaban en Afec. Samuel tenía 12 años cuando inició a recibir las visiones. Y aún así, todo el pueblo, nos dice el versículo, que iba a Samuel como profeta. Como dijo el apóstol Pablo, que nadie tenga en poco tu juventud. Podemos ser niños, pero aún así Dios puede usarnos para su obra. Y el capítulo de hoy se desarrollará bajo la escena de una guerra, muy parecido a todos los capítulos que ya hemos leído en el libro de Jueces, Josué, pero en esta guerra hay una gran diferencia. Los filisteos atacaron al ejército de Israel y lo derrotaron matando a 4,000 hombres. Esta expedición fue emprendida por los israelitas sin haber consultado previamente a Dios y sin que concurriera algún profeta, juez o sacerdote con el pueblo a la guerra. Y el resultado es que el pueblo de Israel es derrotado. Ese pueblo que era temido por todas las naciones de alrededor, ese pueblo que con 300 hombres había derrotado ejércitos que los superaban en número, que había ganado batallas. Ese pueblo escogido por Dios ahora está teniendo una derrota estrepitosa y es ante los filisteos. ¿Cuál será la razón? Esa misma pregunta se le hicieron los ancianos de Israel después de esta derrota. Cuando ya estaban de vuelta en el campamento, quebrantados, descorazonados, iniciaron a preguntarse el porqué de esta derrota. Terminada la batalla, las tropas se retiraron a su campamento y los ancianos de Israel se preguntaban: ¿Por qué ¿Por qué permitió permitió el Señor que los filisteos nos derrotaran? Después dijeron: Traigamos de Silo el arca del pacto del Señor. Si la llevamos con nosotros a la batalla, nos salvará de nuestros enemigos? Nos dice la inspiración que la nación de Israel estaba madura para los castigos de Dios y sin embargo no podían ver ni comprender que eran sus propios pecados los que habían provocado este terrible desastre. Era la causa de esta derrota, eran los pecados del pueblo. Y los dirigentes, en lugar de reconocer la causa verdadera de su derrota, trataron de usar algo que quite el síntoma. En lugar de ir a la raíz, se fueron por las ramas. Así que eso no solo pasa en medicina. No solo en medicina les gusta a los médicos usar mejorales para que solo se oculte la enfermedad o que se pase a otro órgano en lugar de buscar la verdadera causa para ser curados. Esto mismo pasa en la religión. En lugar de buscar la verdadera causa de la derrota espiritual, estamos afanados buscando el exterior, el protocolo, que se vea bonito, liturgia, música, campaña, para ocultar nuestra deformidad, para no renunciar a nuestros pecados, para no denunciar el pecado.
No había comprendido el pueblo de Israel que su fe era tan solo una fe nominal, era una fe de nombre. Sí, tenían el nombre del pueblo de Dios, tenían el nombre de Israel, de la iglesia adventista del séptimo día de aquel entonces, pero solo era nombre. Y por lo tanto habían perdido su poder de prevalecer con Dios. La ley de Dios contenida en el arca era también un símbolo de su presencia. La Shekinah, que estaba sobre el arca del pacto, era un símbolo de Cristo, que es la presencia de Dios con nosotros. Todo esto ya lo vimos en la construcción del templo. Ya vimos que todo en el santuario simbolizaba a Cristo. El maná, símbolo de Cristo, quien es el pan de vida. La vara de Aarón, símbolo de Cristo, quien es el retoño, el renuevo de su Padre. Cristo es la misma ley encarnada que encontramos dentro del arca del pacto. Todo en el santuario simboliza a Cristo, pero ellos, el pueblo de Israel, habían despreciado a Cristo. Esos símbolos los habían tergiversado y ahora ya no tenían la presencia de Dios, que es a través de Cristo que estaba en la nube que los guiaba, la habían perdido. Ellos habían escarnecido los mandamientos, habían despreciado sus exigencias y habían agraviado al Espíritu de Dios al punto de hacerle alejarse de entre ellos. ¿Quién era el que los había acompañado en sus peregrinaciones? Para que tenga que alejarse de entre el pueblo. ¿Quién estaba en la columna de nube y de fuego que llenaba con su presencia el templo? Era Cristo, el Espíritu Santo que el pueblo había alejado de entre ellos. Era Cristo mismo, lo habían sacado. Lo mismo que la iglesia de la Odisea en el tiempo final. Ha sacado a ese Espíritu Santo de la iglesia y lo tienen afuera tocando, esperando a que le abras la puerta. Aquí vemos claramente la blasfemia contra el Espíritu Santo. Mientras el pueblo obedeció los santos preceptos, el Señor estuvo con él. ¿Quién es el Señor? El Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay verdadera libertad. El Señor estuvo con el pueblo para obrar en su beneficio mediante su infinito poder, pero cuando el pueblo miró al arca sin asociarla con Dios, ni honró su voluntad revelada, obedeciendo a su ley, no le fue de más ayuda que un cofre cualquiera. Consideraba el pueblo de Israel el arca como las naciones idólatras consideraban a sus dioses, como si ella poseyera en sí misma los elementos de poder y salvación. Y no era el arca, era Cristo quien es el poder y la salvación para nuestra vida. Transgredían la ley que ella contenía, pues su misma adoración del arca los llevó al formalismo, a la hipocresía y a la idolatría. Su pecado los había separado de Dios y él no podía darle la victoria a Israel antes de que se arrepintiera y abandonara su iniquidad. No bastaba que el arca y el santuario estuvieran en medio de Israel. No bastaba que los sacerdotes ofrecieran sacrificios y que los del pueblo se llamaran hijos de Dios. El Señor no escucha las peticiones de quienes albergan iniquidad en el corazón. Como está escrito, la oración le es abominable al que aparta su oído para no escuchar la ley. Este pueblo terminó reverenciando, adorando, esperando poder y salvación de otro que no era Cristo, de otro que no era el simbolizado en todo el santuario, en cada uno de los sacrificios. Esta era la verdadera causa de su derrota. No era la falta del arca, era la falta del Dios del arca, era la falta del conocimiento del Dios verdadero. Ya hemos visto en los capítulos anteriores que Ofni, Fines y Elí no habían cumplido su trabajo de enseñarle al pueblo la ley, de dirigir la vista de los miembros del pueblo a Cristo, al que estaba simbolizado en todos los sacrificios del santuario, ya fuera la paloma, el cordero, el trigo, la harina, el pan, el aceite. Ellos habían dirigido la vista del pueblo hacia otro Dios, y el resultado de esta mirada desviada era la derrota y muerte, no solo la física en el campo de batalla literal, pero también espiritual en la batalla diaria de la vida. Y ese pueblo que no conoce a su Dios, que ignora el plan de redención, que ignora el verdadero significado del santuario y de cada uno de sus muebles, inicia a seguir la ruta a la destrucción segura.
Así que enviaron hombres a Silo para que trajeran el arca del pacto del Señor de los ejércitos celestiales, quien está entronizado entre los querubines. Los hijos de Elí, Ofni y Finés, también estaban allí con el arca del pacto de Dios. Cuando los israelitas vieron que el arca del pacto del Señor llegaba al campamento, su grito de alegría fue tan fuerte que hizo temblar la tierra. El Señor no había dado orden ni permiso de que el arca fuera llevada al ejército. No obstante, cuando el arca llega al campamento, los israelitas se sintieron seguros de la victoria y dejaron oír un gran grito de júbilo. Ese grito fue tan grande que provocó que la tierra temblara. Y nos dice la inspiración que esta arca fue traída por los dos hijos de Eli, Ofni y Finés. Los dirigentes religiosos del pueblo en este momento son los mismos que están dirigiendo la apostasía. Estos jóvenes irreverentes, ignorantes, incapaces de dirigir al pueblo, que no están capacitados para el cargo, pero que han sido puestos ahí por su padre, porque si ya el padre está dirigiendo el pastorado, porque sus hijos se tienen que quedar sin trabajo. Entran al Santísimo, Ofni y Finés, sacan el arca y la llevan al campo de batalla. Esto no debía hacerse jamás, a menos que hubiese una estricta orden de Dios. Pero estos muchachitos no sabían, ignoraban las leyes de Dios, aunque conocían bien el manual de iglesia. Y este desconocimiento de lo primordial los hace alegrarse de la desobediencia. Su ignorancia voluntaria los lleva a alegrarse cuando están en abierta rebelión contra las órdenes de Dios. Y digo ignorancia voluntaria porque de haber querido, tenían los medios para conocer la verdad. Dios había provisto que su palabra fuera escrita para ellos. Y ellos piensan que tienen la verdad, que tienen la razón, cuando realmente están en contra del Dios verdadero. Mucho cuidado, mis amados, no nos vaya a estar pasando lo mismo con la iglesia adventista. Que nuestros dirigentes nos estén llevando a la mentira y nosotros nos estemos regocijando pensando que tenemos la verdad, pero realmente estamos en atroz engaño. Y este pueblo de Dios, estos dirigentes, no entendieron hasta que la destrucción les alcanzó. ¿Qué estará pasando? ¿Qué estará pasando? Se preguntaron los filisteos. ¿Qué es todo ese griterío en el campamento de los hebreos? Cuando les dijeron que era porque el arca del Señor había llegado al campamento, entraron en pánico. ¡Los dioses han llegado a su campamento! ¡Esto es un desastre! ¡Esto es un desastre! ¡Nunca antes nos hemos enfrentado a algo así! ¡Socorro! ¡Socorro! ¿Quién podrá librarnos de los dioses poderosos de Israel? Son los mismos dioses que destruyeron a los egipcios con plagas cuando Israel estaba en el desierto. ¡Filisteos! ¡Peleen como nunca antes! Si no lo hacen, seremos esclavos de los hebreos, así como ellos han sido esclavos nuestros. ¡Peleen como hombres! ¡Peleen como hombres! ¡Peleen como hombres! Los filisteos consideraban al arca como el Dios de Israel. Atribuían al arca el poder de todas las grandes obras que Jehová había hecho en beneficio de su pueblo. Y aún así, conscientes del poder que tiene la mente, se animan entre ellos y dicen: denlo todo, muchachos. Si nos rendimos mentalmente, la derrota es segura. Anímense y peleen como hombres. ¿Cuántos hombres del pueblo de Dios necesitan estas palabras? Actúen como hombres. Sean varoncitos. Qué tristeza que estos consejos los estén dando los filisteos, que no tienen a su alcance el conocimiento del Dios verdadero. Así que los filisteos pelearon con desesperación y de nuevo derrotaron a Israel. La matanza fue grande. Ese día murieron 30,000 soldados israelitas. Los sobrevivientes dieron la vuelta y huyeron, cada uno a su carpa. Entonces los filisteos capturaron el arca de Dios y mataron a Ofni y a Finés, los dos hijos de Elí. Los filisteos realizaron un asalto feroz que provocó la derrota total de Israel, una gran carnicería entre el pueblo. 30,000 hombres quedaron muertos en el campo, el arca de Dios fue tomada y los dos hijos de Elí perecieron mientras luchaban por defenderla.
el asunto terminó peor. Como cualquier enfermedad donde quitamos los síntomas, pero que nunca vamos a la verdadera causa, a la verdadera raíz del problema, termina peor, pues asimismo pasó en el ámbito religioso. La ocasión anterior habían vuelto los soldados heridos y derrotados al campamento, pero ahora cada uno vuelve a su casa como pudo. Una derrota estrepitosa, simplemente por tapar, por ocultar el defecto, por ocultarlo con liturgia, con objetos santos, con reuniones, en lugar de ir a la raíz y arreglar el verdadero problema. Nos dice la inspiración, así quedó en las páginas de la historia un testimonio para todas las edades futuras. Así que esta enseñanza no solamente fue para el Israel antiguo, también para nosotros. ¿Cuál fue esa enseñanza? ¿Cuál es ese testimonio? A saber, que la iniquidad del pueblo que profesa seguir a Dios no quedará impune. Cuanto mayor sea el conocimiento de la voluntad de Dios, tanto mayor será el pecado de los que la desprecian. Un hombre de la tribu de Benjamín corrió desde el campo de batalla y más tarde ese mismo día llegó a Silo. Había rasgado su ropa y echado polvo sobre su cabeza en señal de dolor. Elí esperaba junto al camino para oír noticias de la batalla, pues estaba tan preocupado por la seguridad del arca de Dios que le temblaba el corazón. Cuando llegó el mensajero y contó lo que había sucedido, un clamor resonó por todo el pueblo. ¿A qué se debe todo ese ruido? Entonces, el mensajero corrió a donde estaba Elí, quien tenía 98 años de edad y ya estaba ciego. Cuando el ejército había salido a librar la batalla, Elí, que estaba ciego y anciano, se había quedado en Silo con presentimientos perturbadores, esperando el resultado de esta batalla. Y nos dice la inspiración que su corazón temblaba por causa del arca de Dios. Por lo tanto, eligió un sitio fuera de la puerta del tabernáculo, donde estuvo sentado al lado del camino, día tras día, esperando las noticias del campo de batalla, esperando un mensajero que le cuente qué tal fue la guerra. Por último, un soldado benjamita se recordó que tenía que llevar las nuevas de la batalla al templo. Pero había un desconocimiento tan descarado que este hombre, benjamita, pasa corriendo al lado de Elí, ve al anciano, no distingue que es el sumo sacerdote, no se da cuenta y sin hacerle caso pasa de largo y entra dentro de la ciudad de Silo, olvidando u omitiendo darle el mensaje al que estaba esperando las nuevas. Elí tiene 98 años, cieguito, no puede ver, por lo tanto no se entera de que un soldado acaba de pasar sin reconocerlo. El hombre llega a la ciudad y relata a las multitudes anhelantes las noticias de la derrota y la pérdida. Había caído sobre Israel la calamidad más horrorosa que pudo haberle ocurrido. El arca había sido tomada y estaba en posesión del enemigo. La gloria se había apartado ciertamente de Israel cuando fue quitado de su medio el símbolo de la presencia permanente de Jehová y de su poder. Con esta sagrada arca iban asociadas las revelaciones más maravillosas de la verdad y del poder de Dios. En tiempos anteriores se había logrado victorias milagrosas siempre que ella aparecía. La cubría la sombra de las alas de los querubines de oro y la gloria indecible de la Shekinah, símbolo visible del Dios Altísimo, había descansado sobre ella en el lugar santísimo. Pero ahora no había traído victoria. No había sido una defensa en esta ocasión y había luto por doquier en Israel. El ruido de los gemidos y las lamentaciones llegó a oídos de la atalaya, que estaba al lado del tabernáculo, y cuando inician a escuchar el llanto, la desilusión, los lamentos entre el pueblo, Elí nota que sus sospechas de derrota y destrucción se han vuelto realidad. Y solo entonces, cuando ya todo el pueblo sabe, este soldado benjamita es traído junto al sumo sacerdote para que le dé las nuevas. Entonces, el mensajero corrió a donde estaba Elí, quien tenía 98 años de edad y ya estaba ciego, y le dijo: Acabo de llegar del campo de batalla. Estuve allí hoy mismo.
¿Qué pasó, hijo mío? Israel fue derrotado por los filisteos. Masacraron a la gente. También mataron a sus 2 hijos, Ofni y Finés. Elí pudo aguantar todo esto, por terrible que fuera, pues él ya lo esperaba: la muerte de sus hijos, la derrota del pueblo de Israel. Pero cuando el mensajero agregó: Y capturaron el arca de Dios. Cuando el mensajero mencionó lo que había sucedido al arca de Dios, Elí cayó de espaldas de su asiento junto a la puerta. Se quebró la nuca y murió, porque era viejo y demasiado gordo. Durante 40 años había sido el juez de Israel. Una expresión de angustia indecible pasó por su semblante. La idea de que su pecado había deshonrado así a Dios y le había hecho retirar su presencia de Israel era más de lo que Elí podía soportar. Perdió sus fuerzas, cayó y debido a su peso se desnucó y murió. Y fíjense lo que nos dice el comentario bíblico adventista sobre 1 Samuel 4, el versículo 17. ¿Cuán diferente habría sido la historia de Israel si tan solo sus dirigentes hubiesen buscado a Dios? Ellos mismos admiten que la condición deplorable en la que se encontraba el pueblo de Israel era la consecuencia de los dirigentes de Israel. Si esos dirigentes hubieran sido consagrados, el pueblo estaría en diferentes condiciones, hubiera tenido un resultado totalmente distinto. Así que cualquier parecido con la realidad, me gustaría poder decirles que es solo coincidencia, pero es profecía, porque no hay nada nuevo debajo del sol. La nuera de Elí, esposa de Finés, estaba embarazada y próxima a dar a luz. Cuando se enteró de que habían capturado el arca de Dios y que su suegro y su esposo habían muerto, entró en trabajo de parto y dio a luz. Ella murió después del parto, pero antes de que muriera, las parteras trataron de animarla. No tengas miedo. Tienes un varón. Pero ella no contestó ni les prestó atención. Al niño le puso por nombre Icabod, que significa ¿dónde está la gloria? Porque dijo, la gloria de Israel se ha ido. Le puso ese nombre porque el arca de Dios había sido capturada y porque murieron su suegro y su esposo. Y luego dijo, La gloria se ha ido de Israel, porque el arca de Dios ha sido capturada. Nos dice la inspiración que la esposa de Fines, a pesar de la impiedad de su marido, era una mujer que temía al Señor. Así que hay esperanza, existen mujeres fieles, existen hijas de Dios. Sí, hay miles que son instrumentos de Satanás, pero aún hay mujeres de Dios, fieles a su llamado, sin importar que los hombres que las rodeen sean fatuos. La muerte de su suegro y de su marido, y sobre todo la terrible noticia de que el arca de Dios había sido tomada, le causaron la muerte. Y mientras leía la historia en esta ocasión, conecté algo que ya había visto en medicina, que lo había visto en casos clínicos que he tenido, pero lo encontré en la Biblia. Ahora hay fundamento bíblico para esto. Y es que los maridos, los esposos, tienen la capacidad, tienen el poder de con sus actos, sus palabras, provocar enfermedad y aún, en muchos casos, la muerte de sus propias esposas, simplemente porque no tienen cuidado de sus acciones, no están actuando en un claro así dice Jehová. Grande responsabilidad la que tienen todos los hombres que tienen a una esposa a su lado. Le pareció a esta mujer de Dios que la última esperanza de Israel había desaparecido y por eso, en su último aliento, llama a su hijo Icabod, que significa sin gloria. Y repite las tristes palabras, la gloria ha sido desterrada de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Pregunta para meditar. ¿Acaso no podemos exclamar cuál esta mujer en nuestros días al ver la condición de la iglesia? Cuando
la gloria de Dios, la gloria del único Dios verdadero, que es Cristo, la Shekinah, el que estaba en la nube que descendía al santuario y que se posaba sobre los querubines en el lugar santísimo. Cuando vemos a esta iglesia de la Odisea que tiene a Cristo afuera, ya no hay gloria dentro, la gloria está afuera. Y como iglesia tenemos a Cristo afuera, tenemos al esposo fuera y estamos esperando que otro que no es Cristo, que no es el esposo, que no es el Espíritu Santo, el Espíritu vivificante, el Espíritu de verdad, el Consolador, venga a morar en nosotros, venga a llenar la iglesia con su presencia. La casa ha sido dejada vacía. ¿En qué grupo estás tú? ¿Eres el Elí que dirige al pueblo, pero que más bien te apacientas a ti mismo y te mantienes ciego a lo que ocurre a tu alrededor? ¿Eres el Samuel que está dando la alerta, diciendo lo que Dios ha dicho que hará, sin importar que parezca duro o que contradiga su carácter de amor? ¿Eres el Elí que ve a Dios como un consentidor que no destruye, que no mata, que no hace justicia, con un carácter de cualquier otra cosa, menos de varón de guerra que sale en defensa de sus hijos? ¿Eres de ese grupo de ancianos que no conoce a Dios y que da consejos desatinados que solo traen deshonra al pueblo de Israel, al pueblo de Dios? ¿Eres esa mujer fiel que sufre las consecuencias en carne propia de esos dirigentes inmaduros, incapaces, desobedientes, orgullosos e ignorantes? ¿Eres el Ofni y Fines de la actualidad que ejerce el cargo sin tener un conocimiento cabal de la ley, del santuario, de la personalidad de Dios y de Cristo, de los principios fundamentales de nuestra historia, de nuestro origen como Iglesia Adventista del Séptimo Día? ¿Quién eres? ¿Dónde estás tú? Los resultados de cada grupo ya los conoces y como dijo Salomón, la historia siempre se repite. No hay nada nuevo debajo del sol. Mis amados, hoy ya conocen la historia. Por lo tanto, no están condenados a volverla a repetir. Hay esperanza en Dios a través de su Hijo, nuestro Señor Jesús. Vamos a orar. Padre nuestro que está en el cielo, en esta mañana estamos agradecidos a sus pies por todas sus bendiciones, por todo su amor, en especial porque ha reconciliado a este mundo perdido con usted a través de su Hijo. Ayúdenos a poder aceptar ese plan de redención, a poder ir a la verdadera causa, a la verdadera raíz de nuestros problemas y poder conocerlo a usted a través de su Hijo, nuestro Señor Jesús, para de esta manera alcanzar vida eterna, alcanzar salvación, sanación y poder de lo alto, Padre. Ayúdenos a ser humildes, a reconocer nuestras faltas y que el poder de Cristo, de la Shekinah, pueda morar con nosotros, que no la alejemos de entre nosotros, que no saquemos a Cristo de la iglesia. Esto se lo pedimos y se lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, quien es el único abogado, intercesor, consolador, juez, dador de la vida. Amén.